derecho que corresponde al ámbito de los derechos de la personalidad. Ya hemos visto el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, y ahora vamos a analizar el derecho a la protección de la vida privada, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, el derecho a la protección de la honra de la persona y de su familia. Y todavía este derecho tiene una tercera dimensión, que es el derecho a la protección de sus datos personales. Por lo tanto, me estoy refiriendo con ello al artículo 19, número 4 de la Constitución, ¿cierto? Y vamos a analizar en este sentido las distintas dimensiones también de esta enunciado constitucional, el 19, número 4, que nuevamente vemos que en el texto concentra distintos derechos. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con tres derechos que están regulados en el mismo texto. El derecho a la protección de la vida privada, el derecho a la protección de la honra de la persona y de su familia, y la protección de datos personales. Partamos en esta perspectiva con el derecho a la protección de la vida privada. Veamos qué es lo que nos dice en este sentido el artículo 19, señalando este artículo 19, como ya lo sabemos, que la Constitución asegura a todas las personas. ¿Qué es lo que asegura? En este caso, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia, y asimismo la protección de los datos personales. Agregando que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Por lo tanto, le entrega al legislador la configuración, ¿cierto?, de este derecho a la protección de los datos personales. Señalemos al mismo tiempo que este derecho también lo vamos a encontrar, ¿cierto?, en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. ¿Qué nos va a decir este artículo 17? En el primer párrafo de ese artículo 17, eso nos va a decir que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor y reputación. ¿No? Podemos ver así que el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere, por una parte, ¿no?, a la protección de la vida privada, ¿no?, pero además se refiere también a la protección del honor u honra o reputación de la persona, ¿cierto?, los dos aspectos que ya hemos visto que están contenidos en el 19, número 4, pero además nos dice que se va a proteger el domicilio y la correspondencia. En ese sentido, tenemos que precisar que en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto?, lo que se refiere, ¿cierto?, a la protección, ¿cierto?, del domicilio, como nos dice el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se va a encontrar en el artículo 19, número 5 de la Constitución, que se refiere a la inviolabilidad del hogar, ¿cierto? Por lo tanto, domicilio para lo que establece el Pacto Internacional en nuestro lenguaje constitucional chileno es inviolabilidad del hogar, y al mismo tiempo, ¿cierto?, también nos dice este artículo 17 que también, además de la protección del domicilio, también hay una protección a la correspondencia.
Y eso también en la dimensión del artículo 19, número 5 de la Constitución, corresponde, ¿no es cierto?, fundamentalmente a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Por lo tanto, esta dimensión, ¿cierto?, de domicilio y correspondencia, que en nuestro lenguaje constitucional corresponde al 19, número 5 sobre inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, lo dejaremos para el tratamiento adecuado cuando corresponda analizar ese 19, número 5. Y ahora nos concentraremos fundamentalmente, ¿cierto?, en lo que se refiere, ¿cierto?, fundamentalmente a la protección de la vida privada de la persona, por lo tanto, evitando, por lo tanto, las injerencias arbitrarias o ilegales de las personas en esa vida privada, ¿cierto? Y al mismo tiempo también, ¿cierto?, vamos a considerar en su momento también lo que se refiere, ¿cierto?, fundamentalmente a la protección de la honra de la persona y de su familia, y por lo tanto los posibles ataques ilegales, ¿cierto?, o antijurídicos, ¿cierto?, a la honra de dicha persona. Señalemos dentro de esta perspectiva también lo que establece, ¿cierto?, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este artículo 11 de la Convención Americana nos dice que toda persona tiene el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. En el párrafo segundo, a su vez, agrega que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en la correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Y termina el párrafo tercero del artículo 11 de la Convención Americana, señalando que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y también esos ataques. Por lo tanto, tenemos allí en el artículo 11 de la Convención Americana también la protección, ¿cierto?, de la vida privada de las personas, como también de la honra de la persona, ¿cierto? Agreguemos que además de la Constitución, además de estas dos convenciones, ¿cierto?, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11, ¿cierto?, y al mismo tiempo, ¿cierto?, en la Convención Americana, artículo 11, ¿cierto?, y a su vez, ¿cierto?, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto?, vamos a encontrarnos también con la Convención sobre Derechos del Niño, ¿cierto?, que en el fondo también protege, por lo tanto, a las personas, pero en este caso, ¿cierto?, a las personas que se encuentran en un momento o etapa de su vida, que son fundamentalmente, ¿cierto?, las personas menores de 18 años de edad, y en este sentido el artículo 16 de la Convención sobre Derechos del Niño nos dice que los Estados partes garantizarán que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes, se le garantice que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del proceso que se sigan respecto del eventual delito que haya cometido el niño, ¿cierto? Señalado este aspecto, por lo tanto, vamos a entrar al análisis, ¿no es cierto?, de este derecho a la protección de la vida privada. Y en esta perspectiva, lo primero que tenemos que señalar es
cuál es el alcance de este concepto de vida privada. Y podemos decir que el concepto de vida privada es un concepto que es variable en el tiempo y en las concepciones culturales de las respectivas sociedades. Por lo tanto, la configuración de la vida privada se produce por sedimentación en la conciencia social de determinadas necesidades que luego influyen en la conformación del orden jurídico y constitucional, como asimismo en la jurisprudencia. Por lo tanto, la vida privada, el bien jurídico vida privada, es una conquista social y jurídica cuya protección y la intensidad de esta protección va variando dependiendo de condicionamientos sociales y jurídicos que van ocurriendo, ¿cierto?, en cada una de las sociedades. Por lo tanto, podemos decir, ¿cierto?, que en nuestra realidad contemporánea, la idea de vida privada conlleva el conjunto de circunstancias y datos relativos a la vida de una persona que quedan fuera del conocimiento de los demás, vale decir, de las otras personas, salvo que medie un expreso deseo de comunicarlo o de ponerlo de manifiesto por parte de la respectiva persona afectada y al margen, naturalmente, de las personas que comparten con ellas aspectos más o menos amplios de su respectiva vida. Este enfoque de la privacidad hace consistir el derecho en la creación y control de espacios que están vedados al público, constituyendo, por lo tanto, estos espacios un perímetro de garantías frente a las intromisiones de terceros que no son deseadas por la respectiva persona, protegiéndola de intromisiones también informativas, vale decir, ¿cierto?, de la búsqueda por parte de esos terceros, ¿cierto?, de un conocimiento que no es consentido, ¿cierto?, por la persona sobre aspectos de su vida privada. Y también, por lo tanto, lo protege no solo de intromisiones informativas, sino también de injerencias, vale decir, de acciones que buscan modificar la pauta de conducta desarrollada por la persona en su vida privada, lo que posibilita, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, el desarrollo de la personalidad de cada individuo, ¿cierto? Señalemos dentro de esta perspectiva, por lo tanto, ¿cierto?, que ya la Corte Europea de Derechos Humanos, en un caso, ¿cierto?, que ha sido líder en la materia, ¿cierto?, en la sentencia Niemitz versus Alemania, ya en 1992, ¿cierto?, determina que el tribunal no considera posible ni necesario ofrecer una definición exhaustiva de la noción de vida privada. Sin embargo, sería demasiado restrictivo limitar la noción a un círculo interior en que el individuo pueda desarrollar su propia vida personal como él elija y excluir, ¿cierto?, por completo de él el mundo exterior no integrado en ese círculo. El respeto de la vida privada debe también englobar hasta cierto punto el derecho a establecer y desarrollar relaciones con los demás seres humanos. Por lo tanto, la vida privada no solo se trata de
aquellos actos que el individuo desarrolla en solitario, ¿no? Y que no tiene acceso al resto de los miembros de la sociedad, sino también algunas de las relaciones que pueden ser desarrolladas por ese individuo en relación con otras personas, como lo señala en este caso la Corte Europea de Derechos Humanos. Y en esta perspectiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado algunos ámbitos de lo que es este ámbito de protección de la vida privada en un caso que es el caso Artavía Murillo y otros con Costa Rica, ¿no? Y allí, en el párrafo 143 de la sentencia de la Corte Interamericana, se señala que el ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido interpretado en términos amplios por los tribunales internacionales de derechos humanos, al señalar que esta va más allá del derecho a la privacidad. La protección a la vida privada abarca una serie de factores que están relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar su propia personalidad y aspiraciones, como también la de determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones de carácter personal. Podemos, a su vez, señalar en este sentido, ¿cierto?, que el concepto de vida privada engloba, por lo tanto, aspectos, nos dice la Corte Interamericana, de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, al desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior. Y agrega que la efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad de vida de una determinada persona. Y agrega en este sentido que la vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás, y es una condición indispensable para el libre desarrollo de su personalidad, ¿cierto? Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, podemos sostener que el derecho a la vida privada constituye la facultad que tienen las personas para mantener un ámbito de su vida fuera del conocimiento público, integrado por acciones que se inician y concluyen en el sujeto que las realiza, por lo tanto, en los cuales no hay terceros involucrados, como asimismo también determinar con quienes esa persona mantendrá relaciones francas, relajadas y cerradas, que trascienden solo a aquellos con los que ella determina compartir. Además de establecer también un control del flujo de informaciones que se refieren a su propia persona, siempre y cuando tales actuaciones, relaciones e informaciones no dañen a terceros o ellas no sean de relevancia pública, ni contravengan el ordenamiento jurídico o constituyan en tal sentido delitos. Agreguemos en esta perspectiva que el ámbito protegido de la vida privada es aquel que carece, por lo tanto, de repercusiones para la ordenación de la vida social y de la coexistencia con los demás, lo que significa que el concepto de privacidad o intimidad
es necesario construirlo desde los intereses colectivos, donde la vida privada es protegida en la medida que no afecte los derechos o intereses de la comunidad y no como un ámbito de la vida de la persona situada frente a los intereses de la colectividad. Agreguemos también en esta perspectiva que el derecho a la vida privada tiene rasgos significativos de un derecho, por lo tanto, de libertad negativa, para decir de un derecho de defensa de la persona frente a todos y constituye un derecho limitador de otros derechos fundamentales como son, por ejemplo, las libertades informativas. La protección de la vida privada tiene así un carácter de derecho también de defensa, de protección del individuo frente a las eventuales injerencias antijurídicas de terceros, sean estos terceros órganos o autoridades públicas, como eventualmente también personas naturales o jurídicas de carácter privado, ¿cierto? Señalemos también, por otra parte, ¿cierto?, que ella se complementa con la dimensión externa de la relación con los demás, lo que implica, en este sentido, que la persona mantiene el control de la información que terceros pueden manejar o transmitir de dicha persona, lo que debe respetar la dimensión de privacidad, ¿cierto?, o intimidad de la respectiva persona. Señalemos en este sentido, por lo tanto, que el derecho a la protección de la vida privada es un derecho de las personas que no constituye solo una facultad para determinar lo que terceros pueden o no pueden conocer de ella, sino también la facultad para controlar lo que otros conocen, ¿cierto?, de cada persona. Señalemos también dentro de esta perspectiva la jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Constitucional en el rol 1894 del año 2011, donde el Tribunal Constitucional ha determinado que registros de usuarios de cibercafés constituyen una vulneración del derecho a la privacidad o a la intimidad. Y así ha señalado que naturalmente cualquiera entiende, aún sin ser jurisperito, que está a salvo en su legítima discreción para circular anónima e indistinguiblemente de los demás, sin chequeos o registros, a menos que a juicio de una autoridad competente hubiere causas probables que inciten a pensar que se están perpetrando ilícitos concretos y verosímiles. Al mismo tiempo, agrega la misma sentencia, de suerte que está sentado que dicha intimidad resultaría usurpada en caso de seguimientos o monitoreos sistemáticos, constantes y focalizados para husmear a qué lugares asiste alguien por pertenecer a una categoría a priori sospechable de ciudadanos, por dónde, por lo tanto, por qué caminos o canales se desplaza en particular, cuál es el número de los sitios que visita y de las direcciones contactadas, precisamente con quién o con cuánta duración y frecuencia se producen las conexiones realizadas, más todavía cuando a partir de estos datos hoy es factible ir de hurones e inferir historiales o perfiles individuales que incluyen hábitos y patrones de conducta humana hasta poder revelar las preferencias políticas, las opciones comerciales o las inclinaciones sociales que pueden tener las distintas personas, ¿cierto?
Señalemos dentro de esta perspectiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso versus Panamá, ¿no?, en el párrafo 56 de su sentencia, señala que el derecho a la vida privada no es, obviamente, como ningún derecho, un derecho absoluto. Y por lo tanto, puede ser restringido por los estados siempre que las injerencias, ¿cierto?, no sean abusivas o arbitrarias. Por ello, las mismas deben estar previstas, ¿cierto?, y por lo tanto reguladas en la ley, y deben, por lo tanto, ser proporcionales, ¿no? Por lo tanto, aquí juega un rol importante también el principio de proporcionalidad. Por lo tanto, la ley, ¿no?, que restringe ese derecho de protección a la vida privada debe perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, vale decir, deben ser al mismo tiempo necesarias también en una sociedad democrática. También podemos señalar que el Tribunal Constitucional ha asegurado y garantizado este derecho a la protección de la vida privada, ¿cierto? Y en este sentido, ¿cierto?, señala que este derecho a la protección de la vida privada tiene una relación sustancial, clara y directa, ¿cierto?, con la dignidad de la persona, y por otra parte también, ¿cierto?, tiene una proyección inmediata en la vida privada de ella y de su familia. Y dentro de esta perspectiva, por lo tanto, la circunstancia que vuelve indispensable cautelar mediante el respeto y protección de vida este ámbito reservado de la vida de las personas, en el cual no es lícito penetrar sin el consentimiento del afectado de un lado y por decisión de la autoridad fundada en la ley que hubiera sido dictada con sujeción a la Constitución por otra parte. En este sentido, cabe también señalar, ¿cierto?, que este derecho a la protección de la vida privada implica limitaciones, ¿cierto?, sobre las libertades informativas, como es el artículo 19, número 12 de la Constitución, que se refiere, ¿cierto?, al ejercicio de la libertad de opinión y de información. Y así, por lo tanto, la ley que regula precisamente esa libertad de opinión e información, en su artículo 30, inciso final, dice que se configura como ámbito de la vida privada los hechos relativos a su vida, entre otras, ¿cierto?, sexual, conyugal, familiar o doméstica, ¿cierto? Por lo tanto, estos ámbitos quedan dentro del ámbito, ¿cierto?, de la vida privada de las personas, ¿cierto? A su vez, también la ley 19.628, referente a la protección de datos, ¿cierto?, en su artículo segundo, literal G, señala que constituyen datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas o a los hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias y convicciones religiosas, los estados de salud físico y psíquico y su vida sexual. Por lo tanto, todos estos ámbitos quedan dentro del ámbito, ¿cierto?, protegido, ¿cierto?, respecto de las injerencias por parte de terceros de lo que es la vida, ¿cierto?, y la protección de la vida privada de las personas.
Señalemos al mismo tiempo que este derecho a la privacidad opera, por lo tanto, dentro de las pautas de una determinada cultura, ¿cierto? Construyendo un área de exclusión que está reservada a cada persona y, por lo tanto, que los terceros no pueden penetrar en ella, y solo los terceros podrán penetrar en ella porque ello ha sido consentido por la voluntad de la persona afectada, sobre la cual la persona, ¿cierto?, dispone de autodeterminación y por lo tanto también de control. La Constitución, por lo tanto, no garantiza una intimidad determinada o una vida privada determinada, sino el derecho a poseerla, siendo cada persona la que autodetermina al configurar su proyecto de vida y los ámbitos de ellas que no entregará al conocimiento público. Porque en definitiva, ¿cierto?, ese ámbito de la vida privada, ¿cierto?, depende de su propia autodeterminación. Y por lo tanto, ella tendrá el control de aquello de su vida que quiere dar a conocer a terceros o que no quiere dar a conocer a terceros. Esta exclusión no solo se impone como un límite al poder estatal, sino también a la acción de los particulares, especialmente cuando estos particulares integran grupos que, en el presente grado de desarrollo de los medios de comunicación, se han convertido en factores que ejercen un poder social considerable ante los cuales no cabe dejar inermes a los individuos. Señalado ello, podemos también decir que cuando la persona afectada autoriza el ingreso de tercero a ámbitos o a información sobre su vida privada, ya sea expresa o tácitamente, salvo los casos de reserva de confidencialidad, dichos ámbitos entregados al conocimiento público, más tarde ya no pueden ser argumentados como intromisiones ilegítimas al derecho a la privacidad, cuando la propia persona, a través de su autodeterminación, ha consentido que ese ámbito de su vida, ¿cierto?, sea conocida por los terceros. Por lo tanto, ¿cierto?, cada persona debe, ¿cierto?, claramente, ¿cierto?, a través de sus actuaciones ser coherente, ¿cierto?, con los ámbitos de su vida privada que desea proteger y por lo tanto no, ¿cierto?, comunicar a terceros. El derecho al respeto de la vida privada de la persona y de su familia se extiende, por lo tanto, del ámbito personal a los aspectos de la vida de otras personas con las cuales se guarda una especial y estrecha vinculación de carácter familiar, incidiendo en la esfera de la personalidad de sus integrantes. Por lo tanto, la privacidad familiar tiene como titulares, ¿cierto?, fundamentalmente a la pareja, ¿cierto?, sus hijos y a sus ascendientes por consanguinidad, ¿cierto? Por lo tanto, fuera de la protección, ¿cierto?, de la vida individual de la persona, ¿cierto?, también hay una protección de la privacidad familiar, ¿cierto?, que en este sentido protege, por lo tanto, a la familia, ¿cierto?, con la cual está vinculada dicha persona, ¿cierto? A su vez, también tenemos que tener presente la perspectiva de la existencia de limitaciones al derecho a la vida privada. En este sentido, las medidas que tienen por objeto limitar o restringir por parte del poder público el derecho a la protección de la vida privada deben cumplir varios requisitos. Como ya sabemos, ¿cierto?, los derechos
solo pueden ser restringidos o limitados, ¿cierto?, en virtud del principio de reserva legal. Por lo tanto, las restricciones o limitaciones a la protección de la vida privada deben estar previstos por la ley, y esta previsión en la ley debe ser de un modo suficiente y claro, con la finalidad de que sean previsibles para sus titulares. Al mismo tiempo, deben cumplir con el principio de proporcionalidad. Por lo tanto, deben perseguir esas limitaciones o restricciones a la vida privada con un fin constitucionalmente legítimo. La adopción de ellas debe corresponder a las autoridades competentes en la materia previa habilitación legal, y asimismo su aplicación debe ser motivada y ajustarse al principio de razonabilidad y de proporcionalidad, como ya hemos señalado previamente. La legislación penal ha ido introduciendo a través de la ley, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, normas en el Código Penal con el objeto de determinar delitos, ¿cierto?, que en definitiva impliquen, ¿cierto?, conductas antijurídicas de irrespeto, ¿cierto?, a la vida privada de la persona. Dentro de esta perspectiva debemos tener en consideración fundamentalmente la ley 19.423, ¿no?, que establece un párrafo quinto del título cuarto del libro segundo, ¿cierto?, del Código Penal, ¿cierto?, y en definitiva, ¿cierto?, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, que a través de estas disposiciones, ¿cierto?, podemos decir que se sanciona la incursión ilegítima en el ámbito de la vida privada, ¿cierto?, como lo determinan los artículos 161, 161A y 161B del Código Penal. Digamos también en esta perspectiva que el artículo 161A determina en su primer inciso que se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y una multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capten, intercepten, graben o reproduzcan conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sustraigan, fotografíen, fotocopien o reproduzcan documentos o instrumentos de carácter privado, o capten, graben, filmen o fotografíen imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos privados o lugares que no sean de libre acceso al público. Señalado ello, podemos decir que esta disposición merece algunas críticas en la medida en que no considera como elemento a calificar por parte del juez en la conducta que debe ser analizada por la existencia de un interés público relevante que siempre es limitante, por lo tanto, de la vida privada. En este sentido, ¿cierto?, cuando hay un interés público relevante, ¿cierto?, cabe señalar que este constituye un límite a la vida privada. Por lo tanto, en este sentido podemos decir que la norma penal que acabamos de señalar choca con el estándar mínimo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la aplicación del derecho a la libertad de información, priorizando la protección de la vida privada sobre la libertad de información sobre asuntos de relevancia pública, lo que obviamente, ¿cierto?, establece una jerarquización de derechos que es incompatible, ¿cierto?, en este sentido con un sistema de derechos en el cual cada uno de los derechos
jerarquizado. Señalando ello, podemos decir también que la Corte Suprema, a través del caso Calvo, en sentencia Rol 5604 de enero del año 2004, va a señalar que el tipo del artículo 161A del Código Penal ha sido redactado en forma defectuosa y contiene un número considerable de elementos normativos necesitados por ello de complementación valorativa, más de alguien puede disentir de los criterios que puedan haber sido acogidos por la magistratura en un caso determinado. Eso es producto precisamente de la deficiencia técnica de redacción del artículo 161A del Código Penal en esta materia. Y agrega la Corte Suprema, si como pretenden los recurrentes existen otras interpretaciones mejores de esa complicada disposición, esto no es la oportunidad para dilucidarlo, porque requeriría realizar un ejercicio hermenéutico que es incompatible con la etapa procesal en que se encuentra la causa, con la premura que se exige a la resolución de un habeas corpus y sobre todo con la finalidad de este, que no puede extenderse a la discusión pormenorizada de cuestiones de derechos propios de una sentencia de carácter definitivo. Por lo tanto, el alcance del derecho a la libertad de información, que comprende el derecho a develar información solo cuando ésta es de relevancia pública, constituye en este sentido ese develar información de relevancia pública un límite, por lo tanto, a la protección de la vida privada de la persona. Vale decir, cuando estamos ante información de relevancia pública, estamos ya fuera del ámbito de protección, ¿cierto?, de la vida privada de la persona, porque la vida privada de la persona, ¿cierto?, no involucra informaciones de relevancia pública. Por lo tanto, que sean de interés relevante para el conjunto de la sociedad o que afecten el bien común de la sociedad. Puede señalarse, por lo tanto, que es de interés público, por ejemplo, conocer la vida promiscua de un líder político cuyo discurso de campaña electoral ha sido de cerrada defensa, por ejemplo, de la fidelidad conyugal, y él practica precisamente lo contrario a ello, ¿cierto? Y por lo tanto, el desentrañar la conducta, ¿cierto?, de un líder político que actúa, ¿cierto?, con un discurso y además, ¿cierto?, desarrolla las conductas de su vida, ¿cierto?, en contra precisamente del discurso que en definitiva ha señalado a la comunidad. Estamos ahí claramente en un ámbito que es de relevancia pública. O también podemos encontrarnos, por ejemplo, en la situación de un candidato presidencial que se encuentra enfermo de un cáncer terminal. Ello es o no es, ¿cierto?, un ámbito de la vida privada, ¿cierto? Si se tratara de una persona cualquiera, obviamente el estar enfermo de un cáncer terminal es un problema de la vida privada. Pero cuando esa persona es un candidato a la presidencia de la República, esa es una información de relevancia pública, ya que afecta el desarrollo de un eventual mandato presidencial y al mismo tiempo afecta su capacidad de adoptar decisiones gubernamentales. Y por lo tanto, esas informaciones deben ser conocidas por los ciudadanos al momento, ¿cierto?, de participar en la elección y por lo tanto considerar si esa persona se encuentra o no en condiciones, ¿cierto?, de ser elegido, ¿cierto?, por parte de la comunidad, ¿cierto?
Por lo tanto, vamos a considerar también, por otra parte, lo que es la vida privada y la intimidad de las figuras públicas. En este sentido, podemos decir que hay un ámbito de vida privada o intimidad de las autoridades o funcionarios públicos y de las figuras públicas en aquellos ámbitos que no son necesarios ni están vinculados con las exigencias de información que sean de carácter relevante o que sean de interés público. Por lo tanto, también las figuras públicas y las autoridades públicas tienen, ¿cierto?, el derecho a su vida privada, ¿cierto?, en aquellos ámbitos que no sean de relevancia pública, ¿cierto? Señalemos también, ¿cierto?, que estas personas, figuras o personajes públicos son los individuos que adquieren notoriedad, que ejercen cargos de autoridad pública o una profesión o actividad de proyección pública, como asimismo las personas que se involucran voluntariamente en cuestiones de interés público o se encuentran involucradas en controversias, actuaciones o acontecimientos que son de relevancia pública o de relevancia institucional, las cuales, como tales, por lo tanto, interesan a todos los miembros de la sociedad. Y por lo tanto, cuando esos acontecimientos en que se involucra la persona son de interés público, ¿cierto?, por lo tanto, allí no se puede alegar, ¿cierto?, protección de la vida privada de la persona, ¿no? Por lo tanto, el elemento relevante, ¿cierto?, para determinar, ¿cierto?, dónde termina la vida privada de una persona y dónde empieza, por lo tanto, ¿cierto?, lo que es la información de relevancia pública, ¿cierto?, tenemos que señalar, ¿cierto?, que si bien la calidad de personalidad pública tiene relevancia al momento de analizar en un caso concreto si un dato o información debe darse a conocer o no, el acento, por lo tanto, lo más importante no es si la persona es o no, ¿cierto?, una personalidad pública, sino que hay que fijarse fundamentalmente en la naturaleza y calidad de la información como tal. Si la información es de relevancia pública, se justificará siempre como un límite, por lo tanto, a la protección de la vida privada. Por lo tanto, la vida privada termina allí donde hay una información que sea de relevancia pública, por lo tanto, una información que interese al conjunto de la sociedad. ¿Cierto? Señalemos también dentro de esta perspectiva alguna jurisprudencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con esto terminamos la sesión de hoy, ¿no? En este sentido, diremos que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ricardo Canese versus Paraguay, en sentencia del 31 de agosto de 2004, ¿no?, se establece en esta perspectiva que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, como lo dice la Corte Interamericana, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuación de una persona determinada. Por lo tanto, ratifica en este sentido la Corte Interamericana que lo relevante para determinar hasta dónde llega el ámbito de la vida privada no es, ¿cierto?, si estamos en el caso de una personalidad pública o en una persona común y corriente, sino que lo relevante para determinar, ¿cierto?, si estamos en el umbral de algo que debe ser conocido por el público, ¿cierto?, es fundamentalmente si, ¿cierto?, estamos en un ámbito de relevancia pública.
Si el asunto es de relevancia pública, encontramos que ese asunto está fuera del ámbito de la vida privada y por lo tanto estamos ante una actividad o una actuación de una persona determinada, ¿cierto?, que no puede impetrar la protección de la vida privada porque el asunto es un asunto de relevancia pública. Por lo tanto, vamos a quedar por aquí en este sentido, ¿cierto? Y por lo tanto, vamos a concretar, ¿cierto?, el término de lo que es la exposición que hemos realizado en este momento, ¿cierto? Y por lo tanto vamos también a determinar, ¿cierto?, si hay alguna pregunta, ¿cierto?, que ustedes quieran realizar, ¿cierto?, respecto de los aspectos sobre protección de la vida privada que hemos desarrollado en la sesión de hoy. Por lo tanto, se abre la posibilidad de realizar cualquier consulta, duda o comentario que ustedes quieran concretar sobre los contenidos de este derecho a la protección de la vida privada que continuaremos analizando en la sesión de mañana. Se ofrece la palabra. Preguntas, dudas, comentarios. Profesor, una pregunta. Sí, Tomás. Cuando usted se refiere a desarrollar mi personalidad, ¿a qué se refiere? Que eso no me quedó muy claro. Cuando hay lo que se refiere al desarrollo de la personalidad está dado fundamentalmente, ¿cierto?, en el desarrollo de lo que es el proyecto de vida de cada persona, ¿cierto?, y por lo tanto también en el desarrollo, ¿cierto?, de su perspectiva, ¿cierto?, de carácter valórico, ¿cierto?, de al mismo tiempo determinar cuáles es, ¿cierto?, los valores que guiarán, ¿cierto?, su proyecto de vida, ¿cierto?, con quiénes se relacionará, cómo se desarrollará su personalidad, etcétera. Vale decir, todos los aspectos que van involucrados, ¿no es cierto?, en la posibilidad de cada persona de ir concretando, ¿cierto?, su propio proyecto de vida, ¿cierto?, al interior de una determinada sociedad. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, duda, comentario? Bien, si no lo hay, damos por lo tanto terminada la sesión de hoy y nos reunimos nuevamente mañana a las 9:40. Que tengan todos un buen día y hasta mañana. Chao, profe. Hasta luego, que estén bien.